Ahí sí. Ya, entonces, estábamos en la etapa de procesos, estábamos terminándola, y decíamos la importancia que tiene proceso como una P dentro del marketing mix, especialmente en lo que dice relación con el marketing, digamos, de servicios, dado que ahí hay ciertas variables que tienen que ver con la entrega misma del servicio, que involucra que existan muchas actividades que, si no están bien controladas y no están bien estipulados quiénes son los responsables, sin duda se pueden ocasionar fallas. Por eso que en procesos lo que se hace es hacer un diagrama de procesos donde estén claramente estipuladas cada una de las actividades que se tienen que realizar, y con los responsables que tienen cada una de esas actividades, de tal forma de poder revisar aquello o estar atento en aquellos puntos en los cuales eventualmente podríamos tener alguna falla o podríamos tener alguna demora en la entrega del servicio. El tener un diagrama de procesos finalmente lo que me permite es tener claridad con cada una de las etapas que tiene la entrega del servicio, y además tener claridad con quiénes son los responsables que tienen que estar a cargo de cada una de estas actividades. Y una de las cosas que mencionaba es que normalmente esto no es al azar, sino que hay un jefe de proyecto, por decirlo de alguna forma, un jefe de proceso, que es el que está a cargo de controlar que esto se ejecute correctamente en cada uno de los pilares de interactividad que tienen que haber en el proceso. Eso significa que tiene que coordinar muchas áreas y muchas personas que no necesariamente son de su dependencia, pero que, sin embargo, para efectos de proceso, él es el responsable de su ejecución. Bueno, ¿qué es lo que tiene una de las gracias de los procesos? Es que se pueden rediseñar. Los procesos se rediseñan cuando, por ejemplo, en algún proceso ocurre alguna falla. Normalmente el equipo que está a cargo de ese proceso se debe reunir para revisar el carácter de esa falla, la génesis de esa falla, y ver si es algo que es algo puntual o es algo que finalmente significa que debe ser rediseñada esa parte del proceso. En general, los procesos se revisan una o dos veces al año en las empresas, los distintos tipos de procesos. Proceso logístico, proceso de atención a público, proceso de atención de reclamos, etcétera. Son todos procesos que habitualmente son revisados. Pero cuando ocurre algún percance, también, digamos, los procesos son revisados porque eventualmente se debe hacer alguna modificación. Ahora, el hecho de tener que estar revisando procesos significa que son procesos que tienen que ser rediseñados. Rediseñar un proceso tiene un montón de beneficios, y ese es el motivo por el cual tienen que ser revisados. De partida, hoy en día, con el uso de la tecnología, con el avance tecnológico, sin duda podemos encontrarnos con que el proceso puede terminar siendo más eficiente, podemos hacer un rediseño y que el proceso pueda tener menos pasos, puede hacer que el diseño en realidad tenga alguna variante que significa algún beneficio adicional para el cliente y por lo tanto se lo podemos entregar. Es decir, tiene beneficios en que aumenta la eficiencia, aumenta la productividad, puede permitir establecer un elemento distintivo de la empresa, un elemento que la identifique, que la caracteriza. Puede ser que la empresa pueda terminar haciendo un proceso de interacción con el cliente que significa una educación al cliente mucho mejor, permite que los empleados puedan utilizar otro tipo de funciones, permite eliminar pasos, permite ser más eficiente desde el punto de vista económico, es decir, tiene varias oportunidades en las cuales puede haber el rediseño de procesos. Rediseño de proceso pueden ser eliminar pasos del proceso, puede ser implementar la tecnología de autoservicio, como puede ser también tener un servicio adicional que no estaba. Me está llegando el sol acá, desgraciadamente. Los invito a que pensemos qué procesos de los que ustedes conocen, de empresas en las cuales ustedes han interactuado, hoy día podríamos decir que ha habido un rediseño. Cuéntenme. Veamos alguna. Cualquiera. La que a ustedes se les ocurra.
Hola, profe, buenos días. Hola, Al menos en la empresa donde yo trabajo, hubo un rediseño en el tema de los beneficios. ya, a Sí, ver cómo fue eso. em, lo que pasa es que se empezó a analizar primero en el tema hacían una especie de como de entrega era un bono para Ya, las personas como que viajaban, ya, las que salían con la familia. Entonces ya, empezaron a analizar cuánto eran las personas que realmente teníamos hijos o tenían hijos y podían y ocupaban esa salida. ya, Porque se empezaron a dar cuenta que era como un convenio que tenían con una empresa y, y no todos lo ocuparon porque no necesariamente éramos todos con la población, o sea, no todos tenían tantos niños. de Entonces ahí acuerdo. se dieron cuenta que, el, que ese beneficio estaba siendo como un poco mal enfocado al no ser todos con esa condición. Correcto, y por lo tanto era un beneficio que no tenía mucho resultado, era un beneficio que en realidad no era muy bien percibido como beneficio. ¿Qué hicieron finalmente, Piero? Lo que hicieron ahora fue, se están acercando a otra empresa, la cual está como ofreciendo una alternativa de salida un poco más heterogénea, o sea, me refiero a esto que, o no sé si homogénea o heterogénea la palabra, pero me refiero a que eh, solamente se utiliza para el viaje en sí y no para una experiencia como con niños. Ok, perfecto. Que Bien, antes era como un centro como vacacional, el cual tenía juegos y ese tipo de... Ahora es ok, más que nada a nivel de experiencia. ok, te lo agradezco, Piero. Claro, efectivamente, bueno, hay algo que la empresa revisar un proceso que tiene que ver con beneficios de recursos humanos, se encontró con que en realidad ese proceso no estaba siendo tan eficiente porque no tenía el valor para todas las personas por las características intrínsecas de ese beneficio. Y por lo tanto hubo que modificarlo. Bien, buen ejemplo, gracias, Piero. Yo les puedo poner, por ejemplo, otro ejemplo, que es el que ocurrió en la empresa donde yo trabajo. Eh, bueno, por efectos de pandemia, nosotros tenemos que firmar muchos documentos de repente en el área que nos hacen montones de cosas que hay que firmar, documentos propios de la gestión del negocio, pero como estábamos en términos de pandemia, era bastante complicado estar imprimiendo. Me molesta el sol, me voy a ocultar si el sol les complica, digamos, la cara. Eh, Porque no tengo otro espacio en este momento donde estar acá en la casa, porque están haciendo otras cosas. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que era bastante incómodo tener que estar imprimiendo el documento, firmándolo, escaneándolo, firmado una lata. Finalmente, la empresa lo implementó un sistema de firma digital para todos. Y eso permite que cada uno de nosotros, cada vez que tenemos que firmar un documento, por ejemplo, yo tengo que autorizar una orden de compra o bien, supongamos, por ejemplo, hay ciertos servicios que se nos proveen y que yo como director del área tengo que autorizar y firmar. Entonces, bueno, mi asistente, los asesores me envían la información y yo finalmente lo firmo digitalmente, ¿ya? Y me demoró nada, o sea, 3 minutos, menos de un minuto, y que el proceso sigue avanzando. Y eso significa que finalmente no se entrampa y termina siendo mucho más eficiente. Procesos que uno ha visto que en el fondo han sido rediseñados, por ejemplo, en todo lo que significa eliminación de paso y todo lo que significa autoservicio, es lo que uno ve de repente, por ejemplo, en tiendas como Home Center, ¿no? Que hasta, no sé, 3, 4 años atrás, no me acuerdo más o menos, uno iba y tenía que pasar por caja para comprar, aunque llevaras un carro completo del home center o llevaras simplemente algo pequeño y un solo artículo. Hoy en día en el home center tenemos la posibilidad
de que uno se tenga el autoservicio, así como también ocurre en algunos supermercados, ¿no es cierto? Entonces eso significa un rediseño de proceso. Entonces uno, el que se atiende, se mantiene el proceso de caja, pero se rediseña, se mantiene la posibilidad de que la gente pueda pasar por caja, especialmente aquellos que llevan un gran volumen de artículos, o aquellos que son contratistas, y de repente uno que va a comprar, no sé, dos o tres cosas, simplemente pasa, hay un autoservicio, uno finalmente escanea el producto, uno mismo paga y finalmente retira la boleta y se lo lleva, ¿sí? Siempre hay alguien que está al lado de uno por si de repente hay algún problema, porque de repente las máquinas no funcionan, o fallan, o no registran bien el código, etcétera, etcétera, o alguien puede tener alguna duda. Pero ese es un rediseño de proceso, ¿ya? Y así en términos de pandemia han habido muchos rediseños de procesos. El más claro es este, pues muchachos, ¿ya? El rediseño de procesos. Hasta ustedes se deben acordar de que cuando hubo el tema del estallido social en octubre, las clases en la universidad prácticamente se suspendieron, ¿ya? Hubo que hacer algunas clases, me acuerdo, yo no estaba con ingeniería comercial en la mañana, pero había algunas actividades que habían que hacerse en día sábado y más bien concentradas para poder, me molesta, me parece la luz que va llegando, ese ventanal es medio complicado, ¿eh? Si yo me coloco por acá, estoy tratando de que ustedes no se incomoden. A ver si me coloco por ahí, ahí sí. Va a llegar igual después, pero ya se ve. Ya, entonces yo lo que les estaba diciendo que, bueno, eso implicó de que era imposible estar bajo esas condiciones de trabajo y había que buscar una manera nueva. Justo llegó en marzo el término de la pandemia, ya la universidad estaba trabajando y muchas otras universidades, y hoy por hoy, digamos, está implementado este sistema de Microsoft Teams y nosotros podemos tener en forma remota nuestras actividades. Y ahí y tiene la plataforma un montón de disponibilidades de uso, permite incluso hacer una prueba en forma en línea dentro de la misma plataforma. eh, o sea, permite hacer muchas cosas finalmente, y en ese sentido es bastante, bastante agradable, y esto es algo que se quedó, que llegó para quedarse. Como ustedes pueden ver, finalmente, y esto ocurre en toda la empresa, las empresas tuvieron que transformarse en este mundo, y hoy día las videoconferencias o estas plataformas de comunicación están. Y eso va a permitir que finalmente seamos más eficientes, mucho más productivos. De hecho, en mi equipo nosotros estamos distribuidos en turnos, creo que se lo comenté. La semana pasada me tocó a mí estar en turno con parte de mi equipo, esta semana hay otra parte del equipo que está en turno. Eh, Deben un turno y no todos, porque si hay alguien que se contagia, bueno, finalmente el turno que cae en cuarentena, pero el otro turno puede mantener las operaciones. Pero el hecho de que para mí, en lo personal, me resulta mucho más productivo estar en la casa trabajando que estar en la oficina. Yo vivo en la zona precordillerana y me tengo que ir cerca de la ciudad empresarial, y es por lo menos una hora y media de viaje, y en horas complicadas, tipo 8 de la mañana, es mucho el taco. En cambio, yo me puedo estar sentado acá a las 7:30 y estoy trabajando y soy mucho más productivo. Entonces, todo eso son rediseño de procesos, y tan heavy fue este rediseño producto de la pandemia, que hay empresas que ya han tomado la decisión de que van a dejar la actividad presencial solamente en su más mínima expresión. Hay empresas que ya definitivamente tomaron la decisión de no volver a las oficinas, están devolviendo a la oficina. La ciudad empresarial hay bastantes edificios que están vacíos ya. Sky Airlines, por ejemplo, creo que tomó la decisión de no volver a lo presencial, excepto algo muy puntual, pero en general va a mantenerse esta modalidad. Otros van a estar en forma híbrida, como el caso nuestro, y las universidades sin duda en algún momento va a tener que ser todo presencial. Pero seguramente ustedes también van a estar en una modalidad híbrida a contar del próximo año. No creo que este año, por el volumen de gente, por los aforos, ustedes son hartos, son como más de 40, no me imagino, digamos, tener 40 metidos en una sala hoy en día. Pero es probable que sí el próximo año puedan estar, y a lo mejor en modalidades híbridas, ¿ya? En el MBA, por ejemplo, yo creo que nosotros estamos pensando que las actividades que hacemos los días de semana, que son martes y jueves, en un horario bien acotado, porque el MBA por ejemplo, la parte de los módulos duran
2 meses, una cosa por el estilo, son como 8 actividades. Es probable que la de martes y jueves, que es como de las 7 hasta las 10, tenga que hacerse en forma virtual, pero la presencial va a ser seguramente la del sábado, que también, digamos, tiene varias horas, pero, pero ahí seguramente va a ser la posibilidad porque el NDA son menos gente, ¿ya? Son 8 personas, 10 personas, dependiendo de los módulos, 12 personas, no más que eso. Pero esos son procesos, o sea, son procesos que han sido rediseñados y están rediseñados justamente porque hay condiciones que han ido cambiando, ¿ya? Bueno, te invitamos al tema de procesos, que yo imagino que ya ha quedado claro. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que conversamos de procesos antes de seguir avanzando? Está más calladito hoy día, ¿no? Se nota que estamos a Marte, ¿no? Nadie habla. Solamente Piero es el único que ha participado, ¿no? Ya, si no hay dudas, entonces con respecto a procesos nos vamos a la última P. Hemos visto las 4 P clásicas tradicionales que tenían que ver con precio, producto, plaza y promoción. Hemos visto 2 de las 3 P's adicionales que tienen que ver con procesos y con people, personas. Y ahora vamos a entrar entonces a la de Physical Evidence, que es el diseño del entorno. El entorno en el cual finalmente se presta el servicio, la cual es bastante relevante. Eh, ¿Por qué creen ustedes la importancia que tiene esta P del diseño del entorno? ¿Quién me menciona eso? Tiene que Nadie. ser agradable tanto para el trabajador como para el cliente. Ok, Para el tiene que... trabajador en el caso de que generalmente uno trabaja 8 horas, tiene que estar en un lugar cómodo en el que se sienta bien y así obviamente va a producir y rendir más. Y Ujú. para el cliente lo mismo, si va a consumir algún producto, algún servicio, tiene que estar en un local bien, pues uno no va a ir a un restaurante que se ve todo cochino No. o todo feo, ni Ujú, tampoco va a ir a un supermercado todo desordenado y así. ujú. Exacto. Bien, Cristian tocó un punto, uno de los puntos que son relevantes en el diseño del entorno, que tiene que ver con el espacio físico que sea agradable para los colaboradores y que también sea agradable para los clientes. Obviamente que eso forma parte, o normalmente cuando uno está trabajando en esto, sabiendo que no siempre hay, o sea, uno puede ver de que hay espacios físicos que a lo mejor no son agradables y claro, y justamente es incómodo trabajar para la gente que está ahí y es incómodo también para los clientes. Eh, Uno puede ir, por ejemplo, a la oficina del registro civil, digamos, no sé, cualquiera, y normalmente son o una oficina de impuestos internos de repente, y son dependencias que no son agradables, son muy antiguas, hay mucha gente, y uno ve que no es absolutamente como eh, para poder, no sé, para poder sentarse, para poder buscar información. El personal que trabaja ahí no siempre está de buen humor porque en realidad están sobrepasados con la cantidad de gente, entonces no es agradable, ¿ya? Yo tuve que ir al registro civil en forma presencial a principios de mes, básicamente. No tenía ninguna otra opción, tenía que hacer un trámite particular que la única opción era presencial. Había pedido hora para que me atendieran a las 9 de la mañana, llegué un poco antes, la verdad es que la hora no es que estuviera definida a pesar con mi nombre y apellido, sino que en el fondo era que llegué y era cuánta gente estaba con hora y ya, eso eran los que iban a ser atendidos en el día. No me, Finalmente me demoré como 3 horas en hacer el trámite, pero claro, es incómodo, había gente que no tenía hora y que se puso a reclamar, entonces peleaban con los guardias y uno estaba esperando que abriera para que pudieran entrar, entonces no, muy desagradable finalmente. Felizmente la persona que me atendió me atendió bien, digamos, pero yo veía mucha gente que estaba atendiendo y que estaba con una actitud osca, porque claro, es re incómodo partir el día así, llegar a un lugar que en realidad no tiene ninguna comodidad y además atender clientes que en general vienen con problemas. Entonces, no es agradable. Versus algún lugar, por ejemplo, no sé, pues, algo que uno puede entrar a un banco de repente, a la parte de cliente premium,
y uno se puede encontrar con que hay un buen espacio, una buena distribución, hay un buen layout, hay comodidades, y obviamente que los ejecutivos tienen otras características y otras formas también de atender, porque uno obviamente es un cliente. Pues esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta cuando hace el diseño del layout. Pero hay algo más que finalmente que tiene que ver con esto. Esto va más allá de simplemente hacer un espacio agradable, ¿ya? Un espacio agradable para trabajar. Lo que pasa que finalmente el espacio físico es el lugar donde se encuentra la experiencia del servicio, ¿ya? Por lo tanto, eh, si yo soy una empresa que estoy entregando un servicio, mi propuesta de valor se tangibiliza, o una de las instancias de tangibilización de mi propuesta de valor está dado justamente por mi entorno, ¿ya? Entonces, si mi empresa tiene una propuesta de valor que está relacionada, por ejemplo, con lo que significa eh, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de sosiego, un ambiente de relax. Mi propuesta de valor está entregada en ese entorno. A ver, eh, si yo voy a un hotel, ¿cuántas clases, en cuántas categorías podemos clasificar un hotel? Y no me digan, por favor, en 2, 3, 4 estrellas, sino voy más allá. ¿En qué categoría, qué servicios puedo encontrar en los hoteles? Pensemos en eso. ¿Quién me puede decir qué tipo de hoteles? Los hoteles son distintos de acuerdo a las características de los servicios que brindan. Díganme ustedes las características de algunos hoteles, para ejemplificar esto. Es que, creo que, por ejemplo, el tema de las estrellas, los hoteles, las estrellas se otorgan según la cantidad de servicios también que ellos ofrecen. Sí. En el caso, por ejemplo, yo trabajo en eso, por eso más o menos Ah, qué bueno, quiero, lo quiero, manejo. quiero, muy bueno. En el caso de los hoteles 5 estrellas, tienen que tener un gimnasio, tienen que tener restaurantes y un bar también que esté abierto casi no las 24 horas del día, pero casi todos los días. Ujú, Por eso algunos de los hoteles tienen bares, algunos tienen hasta discoteca, el caso del Hotel W, y eso ujú, es lo que también les da ese nivel de estrellas, pero también se clasifican en los hoteles que son más pequeños, por ejemplo los hoteles boutique. ujú, Están los Apar Hotel también, y están ujú, los hoteles más grandes que brindan esa experiencia de que prácticamente el cliente ni siquiera tiene la necesidad de salir del edificio. Bueno, esto todo obviamente en el contexto previo a la pandemia, porque ahora hubo como un cambio en el cual varios de los hoteles se transformaron en hoteles sanitarios, como para no perder parte de su ingreso y seguir sobreviviendo en el mercado. ujú. Muy bien, Piero. Muy buena la intervención tuya. ¿Dónde trabajas, Piero? O sea, ahora trabajo en un restaurante, pero Ya, muchos años trabajé en la cadena de hotel Marriott. en el mar. Ya, muy bueno. Y ahí aprendiste, claro, efectivamente, lo que menciona Piero es muy importante porque, de acuerdo a esas características, es la infraestructura que tiene un hotel. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a un hotel de 5 estrellas, como dice Piero, esos hoteles están normalmente orientados, eh, no al mundo, a ver, por ejemplo, los que están acá en Santiago están orientados más bien al mundo empresarial, ¿ya? O sea, están orientados a las grandes reuniones de negocio, a las grandes convenciones o a turistas extranjeros que en realidad prefieren estar en un hotel de esas características. Si uno se va de vacaciones, uno no va a un hotel de 5 estrellas, obviamente, porque va a gastar más plata, pero a menos que hay una cierta característica que uno lo puede usar, pero son hoteles que están más bien, y por lo tanto el diseño en general, y Piero me lo puede confirmar, es un diseño más bien moderno, ¿ya? Cada hotel tiene sus propias características y tiene que ver con su propuesta de valor, ¿no? El Marriott tiene una propuesta de valor y es un hotel, Piero, que tenía ciertas características de clásico, ¿no? Corrígeme. Y sí, profe, lo que pasa es que, bueno, ellos compraron gran parte de las cadenas de otros hoteles. Por ejemplo, compraron hace un tiempo a Sheraton, a W, y tienen clasificaciones dentro Ya. de los hoteles, y efectivamente ese es como clásico versus un Rix, por ejemplo, que se especializa en lo lujoso.
Exacto, ¿ya? Entonces ahí es donde está la propuesta. Cuando te digo el clásico, es que uno entra y uno sabe que es un hotel clásico por el diseño, el entorno que tiene. Y claro, versus el Ritz, que también es mucha madera, mucha alfombra, una infraestructura moderna, pero absolutamente clásica, el Ritz-Carlton, digamos, ¿ya? Y que es igual en todas partes del mundo. O sea, si yo entro a un Ritz, aquí el que está en Apoquindo, y me voy a cualquier Ritz, el de Londres, me voy a encontrar que es prácticamente lo mismo, porque tiene una propuesta de valor que está dado en su entorno. Ahora, si yo voy, por ejemplo, y me quiero ir de vacaciones y me quiero ir al Caribe, ahí también hay hoteles, pero esos hoteles del Caribe son totalmente distintos a los diseños que podemos encontrar de los ejemplos que nos estaba mencionando Piero. ¿Por qué? Porque son hoteles en los cuales están orientados básicamente al esparcimiento, al relax, a las comodidades, a que ojalá los pasajeros durante una semana no salgan del hotel, donde están todas las actividades que puede hacer para que una persona esté durante toda una semana descansando. Y en general es así, excepto algunos de los que están en la Riviera Maya, que ahí uno puede salir porque obviamente hay varias alternativas o atractivos turísticos, pero en general los otros, de los otros, Jamaica, República Dominicana, en general es como para quedarse simplemente ahí, y el que le gusta eso, bueno, puede estar uno después de 3, 4 veces, ya no va a otros destinos nomás. Pero en el fondo es eso que y tiene esa estructura. Por otro lado, si me voy a un hotel boutique, el hotel boutique es un hotel chiquitito, es un hotel de pocas habitaciones, puede tener un máximo de 8 habitaciones, no necesariamente tiene gimnasio, es un hotel mucho más personalizado, es un hotel que tiene que ver más bien con una sensación de confort hogareño, ¿se fijan? Lo mismo si me voy a un apart hotel o si me voy, qué sé yo, a los más jóvenes que se van justamente aquí en el barrio de Providencia, en Condel, por esos lados hay un montón de hoteles pequeñitos, de pocas habitaciones, donde reciben a turistas extranjeros que son más bien gente de la edad de ustedes, que grandes comodidades, en realidad más que eso necesitan estar en un lugar céntrico, donde tengan incluso, digamos, a veces, como en Europa, comparten baños más que habitaciones. Hay algunos que son compañías privadas, etcétera, pero son entornos distintos. Cada hotel tiene su propio entorno. ¿Por qué? Porque en definitiva cada uno de ellos entrega su propuesta de valor en virtud del entorno. Por lo tanto, cuando yo estoy en el mundo de los servicios y estoy entregando un servicio, yo la adaptación de mi servicio, es decir, el entorno físico en el cual yo voy a entregar el servicio, tiene que estar muy en sintonía con lo que yo ofrezco, ¿ya? Con lo que es mi propuesta de valor, ¿ya? Entonces ahí junto lo que dice Piero, junto con lo que dice Cristian, ustedes pueden ver que tiene que ver con qué tan agradable me encuentro yo. eh, ¿Qué pasa? Perdón. Sí, deja la puerta abierta, por favor. Perdón, muchachos, sonó el teléfono. Ustedes ya les expliqué que están haciendo un buen trabajo en la casa y en el condominio no dejan entrar a nadie mientras nosotros no demos la autorización. Y justo a esta hora, que es la hora que llegan los maestros, los guardias llaman por teléfono. Ya, así que les pido disculpas por eso. Ya, pero voy a unir lo que dice Piero con lo que dice Cristian. Entonces, eso tiene que ver con que finalmente no es solamente un lugar agradable para que nosotros podamos trabajar, sino que también tiene que ver con la propuesta de valor. Y ahí uno ve que cada servicio en general entrega una propuesta de valor que son diferentes. Si yo, por ejemplo, muchachos, me quiero ir, díganme, si yo me quiero ir, voy a un gimnasio, ¿cómo es el entorno que tiene un gimnasio? No, quedaron todos cansados. Nadie quiere hacer gimnasio hoy día. Ya, a ver. Si yo voy a un gimnasio, el entorno de un gimnasio es igual al entorno el entorno de un gimnasio es igual al entorno que puedo tener en un spa. No, profe, el spa es mucho más un tema de relajación y de como reparación, si se puede decir de alguna forma. Y en el gimnasio un poquito más fuerte,
el tema de la motivación. Si hay un poco más de, cuando hay profesores personalizados, también un tema del- de que trabajan mucho más fuerte, también el tema del orden en el gimnasio es súper importante, y la limpieza, sobre todo ahora, en el spa igual, pero es un ambiente un poquito más privado, si se puede decir de alguna forma. El otro es un poquito más concurrido. Exacto, efectivamente. O sea, si yo entro en un spa, yo no encuentro la misma música en un gimnasio. Encuentro un spa es algo que está mucho más silente, mucho más relajado, tiene otro tipo de aroma, tiene una música también que invita a la relajación, porque es una música que tiene que ver con ruidos de agua, con sonidos de la naturaleza, ruidos de pájaros, o sea, o sea, en el fondo lo que se está haciendo es invitar a un espacio de relajación. Mientras que si yo entro a un gimnasio, en general, la gente ya está vestida de una forma distinta. En el spa están vestidos para atenderte incluso con bata blanca, qué sé yo. En el gimnasio tú tienes toda la gente, los profesores, todos con ropa de gimnasia. La música es mucho más intensiva porque tienen que generar una reacción en ti que haga que finalmente te motives a esta actividad física de alta intensidad, ¿no? Entonces, el entorno físico que tiene un spa versus el entorno físico que tiene un gimnasio son totalmente diferentes. Mientras uno te invita a la relajación, el otro tiene que invitarte a la activación, que son dos conceptos distintos. Y por lo tanto, yo tengo, si bien son servicios orientados a clientes, dadas las características del servicio, es entonces el entorno que tengo que entregar. Y bueno, y ahí cada uno entrega, de acuerdo a su propuesta de valor, su correspondiente entorno. Esto es muy importante porque en el fondo esto está estudiado, digamos, y hay métodos, hay estudios psicológicos que hacen que finalmente sean aplicados esto que tenga que ver con lo que es el entorno físico. El entorno físico, como les digo, de un servicio entrega una experiencia al cliente, entrega la propuesta de valor, es algo que crea afecto, es algo que tiene que ver con la imagen, con el posicionamiento y con la diferenciación. Entonces, el entorno físico no es algo que yo definitivamente puedo dejar al azar. Todo mi propuesta comercial, todo mi plan comercial está sujeto finalmente a que se cumplan no todos los aspectos que hemos visto anteriormente, todas las P, sino que esta también. ¿Por qué? Porque finalmente es el lugar donde yo voy a entregar el servicio y por lo tanto es el lugar donde tengo el punto de contacto con el cliente, es el lugar donde entrego la experiencia del cliente. ¿Y eso qué implica? Que yo tengo que tener cuidado, porque eso está de acuerdo con lo que es mi propuesta de valor, ¿ya? Entonces eso tiene que ver cómo yo sobresalgo con mi imagen, con mi posicionamiento, mi diferenciación y mi propuesta de valor está dentro del entorno. Eso tiene que estar ahí, ¿ya? Por eso que es importante finalmente tener en cuenta este factor, que no podemos dejarlo de lado, que no podemos descuidarlo. Si yo voy a un restaurante, los restaurantes tienen su propio entorno. Si yo voy a un restaurante hindú, su entorno es totalmente distinto al que yo puedo encontrar en un restaurante árabe, o en un restaurante chino, o un restaurante italiano, o un restaurante francés. Cada uno de ellos, que son justamente áreas de servicio, tienen su propio entorno en virtud de su propuesta de valor. Entonces, cada uno de ellos tiene su propia imagen, su propio posicionamiento, su propia diferenciación y eso lo establecen a través del entorno en el cual entregan el servicio. Por eso que es algo que tiene que ser totalmente considerado y bien aspectado, porque no podemos dejar eso al azar, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es algo que se ha estudiado y en virtud de eso es que se han aplicado algunas técnicas para poder mejorar este tema del entorno. ¿Por qué? Porque un buen entorno sin duda es algo que va a atraer gente. Un buen entorno, como decía Cristian, si finalmente resulta agradable para el cliente, sin duda eso implica también de que termina teniendo una tasa de retención de clientes mucho más alta. Entornos agradables invitan a acercarse, entornos desagradables sin duda invitan a alejarse. Tal como decía Cristian, yo no quiero estar en un supermercado desordenado, no quiero estar en unas oficinas que no sean cómodas. La experiencia que yo les comento del registro civil, claro, uno dice, ojalá termine todo esto luego. ¿Por qué? Porque finalmente que yo quería irme luego a mi casa o porque en el fondo no era el entorno agradable.
versus si yo pudiese estar, por ejemplo, si yo estuviera en un resort en este momento haciendo la clase, estaría muy contento, digamos, porque en el fondo el entorno es agradable para poder hacer la clase. Nada mejor que estar al lado del mar haciendo algo, pero no es así, estamos en Santiago. Bueno, esto que se llama finalmente el modelo panorama de servicio es lo que yo les reflejaba, es lo que yo les comentaba con respecto a los diseños de entornos. Es el modelo que finalmente estudia. ¿Por qué? Porque la psicología ve que el ambiente, el medio ambiente en el cual nosotros nos encontramos, finalmente es, nosotros respondemos. Si yo voy a un gimnasio, yo voy a responder en forma muy activa. De hecho, hay gente que de repente puede estar cansada, que tiene ganas de irse a la casa, finalmente dice, voy a ir al gimnasio igual porque ya estoy pagando. Llega al gimnasio y se transforma, y cambia su estímulo, cambia su motivación. La verdad es que el gimnasio tiene esa característica que más que generar, o sea, uno mantiene una buena condición física o mantiene su condición física, pero por sobre todo hace bien mentalmente el poder hacer una actividad física. En general, yo para mí es el principal beneficio que encuentro que puede tener un gimnasio, ¿ya? En ese sentido, es la posibilidad de que uno mentalmente pueda botar tensión, finalmente, ¿ya? Ahora, hay gente que va a los estadios de fútbol también tienen todo un entorno que es diferente y que la gente responde frente a esos estímulos dados entornos. O sea, si ustedes fuesen a ver un partido Boca River, van a encontrar un entorno que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados acá en Chile, ¿ya? Si algún día tienen la posibilidad algunos de ir a la Bombonera, se van a encontrar que efectivamente, digamos, hay un entorno físico bien específico, bien especial, que hace que la gente se comporte de una manera muy determinada, en virtud de un espectáculo que es eminentemente futbolístico y de alta convocatoria, como son los partidos Boca River o Real Madrid con Barcelona. También, si ustedes pueden ir a esos estadios en algún momento de su vida, se van a encontrar de que en realidad hay un entorno que hace que la gente se comporte de una manera determinada en esos escenarios. Ya, cada uno de nosotros nos vamos a comportar de una manera específica de acuerdo al ambiente en el cual nos podemos encontrar. Entonces, este modelo, que yo nunca se lo voy a preguntar, obviamente, que es el modelo estímulo-respuesta de Merriam-Russell, es lo que hace que finalmente dice, en un entorno de servicio nosotros tenemos básicamente sensaciones que pueden ser de agrado o de desagrado, pueden tener dimensiones de afecto, de placer o activación, etc. Los estímulos ambientales, los estímulos del entorno físico son los que me generan reacciones. Entonces, nada más agradable, si yo voy a un restaurante, sin duda me va a generar una sensación de placer y me va a activar una sensación de placer. Y ahí es muy importante la buena entrega del servicio, porque puede tener un entorno súper lindo, puedo tener una muy buena propuesta de valor del restaurante, pero si la atención del mozo no es buena, entonces finalmente lo que se traduce eso es que pasa a ser una mala experiencia, ¿ya? Entonces yo puedo tener actitudes o puedo tener respuestas frente a estos estímulos que pueden ser de entusiasmo, pueden ser de estímulos de relax, puedo estar aburrido, puedo estar intranquilo, etcétera. Va a depender del entorno en el cual yo me encuentre, y esto es algo que tiene que trabajar cada una de las empresas. Cada empresa de servicio, de acuerdo a su propuesta de valor, cada empresa de servicio, de acuerdo a su propuesta de diferenciación, a su posicionamiento, tiene que diseñar este entorno de entrega del servicio. ¿Por qué? Porque si no lo hace, finalmente no está considerando este aspecto bien importante. Me quiero detener. ¿Les está quedando claro esto? Que de repente puede ser un poquito como medio enredado, pero en el fondo es cómo es este entorno físico, no solamente desde el punto de vista de ser agradable para poder trabajar o para poder visitarlos como clientes, sino que además desde el punto de vista de la entrega y la transmisión de los símbolos, los valores, aquello que nos representa como empresa y de nuestra propuesta de valor. ¿Les va quedando claro? ¿Tienen duda para poder reforzarlo? Cuéntenme, por favor. A mí, profe, por lo menos me va quedando todo claro. Ya, gracias, Gabriela, ¿ya? Espero que para los demás también, ¿ya? Entonces, bueno, en este modelo los panoramas de servicio, aquí ellos trabajan sobre estudios que se han hecho, que no necesariamente a nosotros nos pueden representar
totalmente, digamos, porque establecen que hay colores, hay olores a los cuales uno reacciona. Esto en general, como cualquier estudio, la campana de Gauss sí establece que la gran mayoría se puede encontrar dentro de esa categoría, pero hay algunos que a lo mejor, bueno, ustedes saben que en la campana de Gauss están los extremos que no necesariamente uno reacciona a ese estímulo, pero en general, digamos, los estudios indican eso. Bueno, los entornos tenemos que preocuparnos de varios aspectos. Tenemos que preocuparnos, por ejemplo, de la temperatura. Tenemos que preocuparnos del ruido, de la música ambiental, de los aromas, de la calidad del aire, ¿ya? Tenemos que preocuparnos del espacio, que sea funcional, que sea el tipo mobiliario que vamos a usar. Nosotros, por ejemplo, hoy en día estamos todo un tema de sustentabilidad, trabajando fuerte en una economía circular. Nosotros finalmente nos vamos a cambiar de oficinas y las nuevas dependencias tienen que tener toda esta lógica que tiene que ver con la sustentabilidad. Por lo tanto, vamos a cambiar, por ejemplo, todas las sillas van a dejar de ser sillas sillas con tela, que no sé cómo denominarla, y van a pasar a ser todas sillas con materiales nobles de madera, qué sé yo, porque en el fondo necesitamos tener nada que sea desechable, nada que sea efectivamente que no vaya en sintonía con el cuidado del medio ambiente. De partida nosotros ya eliminamos todos los vasos de plástico, los vasos de café. Si alguien va finalmente y hay reuniones, bueno, acá se usa mucho la taza finalmente, pero también digamos lo que hay en reuniones más masivas, qué sé yo, tenemos algunos clientes de nuestra empresa que finalmente también tienen productos que son reciclables o reutilizables, o más bien todas estas cucharitas de madera, estos vasos que también pueden ser compostables, por ejemplo. O sea, todo esto de la economía circular, de que se pueda reusar, que se pueda reutilizar, es algo que forma parte de nuestro modelo de negocios actual. Por lo tanto, ustedes no van, si un día mañana van a mi oficina y nos tomamos un café juntos, yo no, o le digo a la persona que nos sirve que nos traiga una taza finalmente, o un tazón, o lo que sea, o si vamos a estar en una reunión que se lleve más gente, todo lo que van a usar, las cucharitas, los vasos, las servilletas, todo eso es algo que finalmente tiene que ser reusado, digamos. En otras cosas, las cucharitas de madera son madera y se juntan después porque hay otra empresa que junta todo eso y con eso termina por fabricar un mueble, por decir algo. O sea, todo esto que tiene que ver con que los productos no se boten a la tierra, sino que simplemente puedan ser transformados y ser insumos de otro producto. Eso tiene que ver, digamos, también con el entorno en el cual uno está trabajando. Tiene que ver con la señalética también, con la señalética, con los colores de la señalética, con el estilo de decoración, etc. Todo eso finalmente lo que hace es que nosotros tengamos ciertas respuestas frente a esos entornos, esas condiciones ambientales, y tenemos respuestas que finalmente se traducen en una conducta de permanencia, una conducta de satisfacción, una conducta de agrado, una conducta que permite una mejor interacción, una, una conducta de satisfacción, una conducta que me permita, por ejemplo, incluso incrementar mi ticket de gasto en ese entorno, si resulta agradable, etcétera, etcétera. O sea, este modelo que en el fondo estudia todas estas características, es muy amplio, que yo me salto muchos puntos acá porque no es la idea, aborda cada una de las temáticas, por ejemplo, los colores, cómo uno reacciona a los distintos tipos de colores, cómo uno reacciona a los distintos tipos de olores. Todas esas cosas son aspectos que están considerados en estos estudios del entorno ambiental, del entorno físico en el cual uno presta un servicio. Entonces ahí hay ejemplos de cómo finalmente tenemos distintos tipos de entornos que hacen que de una u otra manera uno tenga una respuesta. Si yo voy a un entorno mucho más clásico, como los que mencionaba Piero, sin duda mi respuesta va a ser diferente a un entorno más vanguardista, un entorno más moderno. Muchachos, las áreas de servicio son muchísimas, o sea, un museo es un servicio, una clínica es un servicio, las universidades lo que prestan son servicios y tienen cada una sus propios entornos. Y ustedes estuvieran en universidades europeas o norteamericanas, se dan cuenta que ellas tienen un entorno que las caracteriza y las identifica, digamos, y que lo mantienen absolutamente a través de los siglos incluso, porque son universidades muy, muy, muy antiguas.
Entonces, todo esto son cosas que uno tiene que estar considerando en el entorno. La música es muy importante. Por ejemplo, hay estudios que indican de que a ciertas horas del día, por ejemplo, en un supermercado o en un mall, yo puedo poner una música mucho más tranquila. Y eso hace que la gente, cuando está tranquila, camina más lento. Y esto lo han demostrado. Entonces, cuando camina más lento, finalmente lo que hace es que vitrinea más. Y como vitrinea más, probablemente termine por comprar más, ¿ya? Entonces, esos son estudios que se han hecho. Por ejemplo, ustedes han visto cómo es la música en un supermercado cuando está a punto de cerrar, o a mediodía, por ejemplo, un día sábado, a las 12 del día, a la 1 de la tarde, que los supermercados de repente están llenos. ¿Cómo es la música ahí? ¿Alguien me puede acordar? Los que van a comprar, porque yo no sé cuántos de ustedes van a comprar. Más energética. Más energética, ¿no es cierto? Mucho más rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo están tratando que la gente compre rápido, pase rápido por caja y se vaya porque necesitan tener espacio físico para poder seguir atendiendo. De hecho, si ustedes van de repente a un supermercado, no sé, en tiempos normales, yo hace rato que no voy a esas horas, pero en tiempos normales el supermercado de repente cerraba a las 10 de la noche. Yo pasaba de vuelta a la oficina a comprar algo y no sé, eran las 20 a las 10 y empezaba a sonar una música mucho más rápida y como que te avisaban de que ya estaban próximos a las horas de cierre. No es la música que tú puedes encontrar, por ejemplo, a las 9, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, un día de semana o a las 4 de la tarde, un día de semana, que en el fondo es una música mucho más lenta porque te invitaba a que compraras en forma relajada. Lo mismo ocurre en los malls, digamos, ¿ya? O sea, eso permite que finalmente uno tenga un tipo de respuesta a ese ritmo. En los restaurantes también se han hecho estudios, ustedes pueden ver de que en los restaurantes normalmente la música en general, en algunos tipos de restaurantes, es más bien melódica, es más bien calmada. ¿Por qué? Porque eso hace que la gente invita a que se quede más tiempo en el restaurante y consuma más, esté dispuesta a conversar mucho más, digamos, en la cena, y por lo tanto va a consumir, no sé, o algo más, va a pedir otra botella de vino o algo por el estilo y finalmente van a conversar un poco más, ¿ya? Si yo voy, claro, hay restaurantes que son mucho más dinámicos, pero en general, si yo quisiera ir de aniversario de matrimonio a comer con mi mujer, claro, voy a buscar un lugar donde podamos estar tranquilos. Y eso significa lugares con un entorno bien específico, con una música muy bien en ese sentido determinada, ¿ya? Eh, entonces, eso es lo que significa. Ahora, vean ustedes lo que pasa cuando uno, hoy día es poco, pero cuando uno va al dentista, normalmente, si ustedes se acuerdan, los dentistas tienen como una música ambiental dentro de su consulta. ¿Y eso por qué? Porque invita a relajarse, digamos, invita porque en el fondo uno siempre es incómodo estar sentado escuchando el famoso ruido de la máquina del dentista, cuando uno va a hacerse la limpieza dental cada 6 meses y el dentista, por muy amigo mío que sea, o sea, la musiquita, esa cuestión que de la máquina que está haciendo para hacer la limpieza, no es agradable y el olor de los dentistas tampoco es agradable, es olor a, no sé, a materiales dentales. Entonces ellos tienen siempre esta música muy suave, revista o una televisión puesta ahí en el fondo como invitando un poco a relajarse. ¿Por qué? Porque ellos tienen claro que ese entorno no es, el entorno de los dentistas no es fácil y en general no es fácil. Si ustedes tuvieran que ir, por ejemplo, no sé, a una consulta eh, de coaching, por ejemplo, normalmente la persona que los va a recibir no tiene una música estridente, o sea, el coaching es como bien de consulta así, no sé, me imagino tipo psicológico o algo por el estilo, donde hay un ambiente, bueno, a uno se lo hace en la oficina o uno va en forma presencial, pero siempre en un ambiente que tenga que ver con la tranquilidad, con la moderación, con el relajo, con el hecho de poder empezar a sostener una conversación. Por eso que para los servicios es sumamente importante este entorno. Vean ustedes, por ejemplo, cuando viajan al sur o al norte, eh, ¿me pueden dar el ejemplo de la Pronto Copec? ¿Alguien ha estado en las Pronto Copec? A propósito de Piero que hablaba de los viajes con los niños. Sí, profe.
Ya, ¿y qué pasa ahí en una pronto comer? Estas que son más grandes, digamos, que tienen que uno puede comer algo, o podía, ahora en pandemia parece que no tanto, pero ¿cómo era el entorno? El entorno es como tranquilo, porque como están a la mitad de la nada, como que llega el vientecito, siempre es como todo tranquilo, es como un stop and eat, nomás casi. Que la gente Exacto, para como para descansar, para estirarse después de un viaje largo, como para eso más exacto. que nada, por eso es tan tranquilo. Sí, efectivamente, y te invita, digamos, y tú estás cómodo, tú sabes que hoy en día uno va y de repente dice, ya, la próxima pronto Copec paramos, porque tú puedes estacionar, te puedes bajar, tirar las piernas, pasas al baño, te puedes comprar, puedes comerte un sándwich, qué sé yo, incluso uno viaja con la mascota y hay lugares de la pronto Copec, por lo menos en el verano pre-pandemia, habían, qué sé yo, un espacio físico donde tú habían cuidadores de las mascotas y tú las dejabas ahí y estaban resguardadas, cerradas y solamente el que la dejó la podía ir a buscar, quedaban plenamente identificados y las mascotas jugaban entre ellas y eso permitía que la gente pudiera descansar un poco más cuando estaba viajando, ¿ya? Son entornos en los que incluso están preocupados de los baños, qué sé yo, y hay un sector que ustedes no sé si lo han visto, pero hay un sector de ducha incluso, lo usan, me parece que en la parte de atrás hay una parte de camiones y tienen el servicio también de ducha. Entonces, ese es un servicio y las Pronto Copec en realidad están tan bien posicionadas en ese sentido y tienen un elemento de diferenciación tan fuerte y forma parte de su propuesta de valor que en realidad hoy día yo no veo a otras empresas de combustible, de bombas de benzina que tengan ese tipo de entorno. Me parece que la Shell tiene algo parecido, pero yo no he parado, por ejemplo, no tengo idea, digamos, cómo es. Pero eso forma parte de un entorno que está dado en virtud de esto, ¿ya? Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que les mencionaba, todo lo que es el espacio, la funcionalidad, el tipo de tamaño, el tipo de muebles con que vamos a estar, eh, el que permita finalmente que la prestación de servicios se otorgue. O sea, tengo que tener mucho cuidado en ese sentido, porque yo voy a prestar un servicio y por lo tanto yo voy a escoger un mobiliario de acuerdo a ese servicio. De que permita que se entregue un buen servicio en ese sentido. Es importante ese aspecto, ¿ya? La señalización también, los símbolos, ustedes podrían estar en cualquier aeropuerto del mundo, muchachos, en el que sea, pueden estar en India, pueden estar en China, en lugares donde uno no maneja los idiomas. Bueno, en India es el inglés, pero uno en China, pueden estar en Grecia, que tiene un idioma tan requete complicado. Eh, Pueden estar en Italia, pueden estar en Japón, que tampoco nadie sabe, no sé si alguno de ustedes, no, poca gente debe saber hablar japonés, pero donde estén ustedes, la simbología de un entorno, un servicio, un aeropuerto que estén del país que esté, ustedes van a saber exactamente dónde están las puertas de embarque, dónde están las salidas de emergencia, dónde está la zona de baños, dónde está la zona de restaurantes, o sea, porque las señaléticas son universales. Y en un entorno de servicio es absolutamente importante contar con una buena señalización y con una buena simbología. La simbología en este sentido, mucha es finalmente transversal a nivel mundial. Los extintores, el símbolo del extintor es algo que todo el mundo conoce. El símbolo de la mamá que está esperando guaguita es algo que todo el mundo conoce. Por lo tanto, el símbolo de los baños es algo que todo el mundo conoce. El tenedor con el cuchillo, que indica que es una zona de comida, es algo que todo el mundo conoce. Entonces, aquí es bien importante que no lo hagamos al azar. Esta simbología tiene que estar presente, esta señalética tiene que estar presente en un mundo de servicios y va a estar de acuerdo a mi propio diseño, a mi propio entorno, ¿ya? O sea, supongamos, si yo estoy en las termas de Puyuhuapi, que está en plena zona de la carretera austral. La simbología que yo voy a usar en las termas de Puyuhuapi, voy a poner, por ejemplo, para la zona de baños, voy a poner un letrero plástico o voy a poner un letrero en madera. ¿Cuál pondría? Madera. En madera. Gracias, Tamara. En madera. No voy a poner un acrílico. Estoy en la carretera austral. Estoy en algo que es de naturaleza.
es algo absolutamente que está desconectado de lo que significa algo de la ciudad, es algo que tiene que ver con la relajación, con el spa, y mi propuesta de valor va en ese sentido, o sea, es pura madera, básicamente. Entonces yo no voy a poner dentro de ese entorno un letrero que tenga que ver con algo plástico, algo de acrílico que pueda comprar en cualquier parte de Santiago. No, tiene que ver con el entorno, y esto es algo que tenemos que cuidar. Y esto es algo que descuidamos, ¿ah? Es decir, es saber exactamente la señalética que nosotros tenemos que usar, donde tenemos que identificar cada una de las dependencias a las cuales podemos acceder, y esa señalética, que es universal, va a tener que estar de acuerdo en el entorno en el que yo presto un servicio. Un entorno de un aeropuerto como el John Kennedy en Nueva York es totalmente distinto a un entorno, un aeropuerto que debe estar en Haití, ¿ya? Perdón, en Hawái. Yo no he estado nunca en Hawái, pero me imagino que por las características propias que uno diga que es algo polinésico, el entorno tiene que ser distinto. O me voy más acá, el entorno que podemos encontrar en el hotel, en el aeropuerto acá que tenemos en Santiago, es un entorno totalmente distinto al que podemos encontrar en el aeropuerto de Isla de Pascua. Son entornos diferentes, ¿ya? Porque se prestan servicios distintos. Es el mismo servicio, es un servicio de transporte pasajero, o donde finalmente se presta el transporte pasajero, pero el entorno, el diseño del entorno es diferente, porque la propuesta de valor de un aeropuerto como Santiago, que es más bien cosmopolita, versus un aeropuerto como el de Isla de Pascua, que es de relajación. Entonces es algo totalmente distinto. Y eso tenemos que cuidar. Alguien iba a comentar algo, parece. O se activó el micrófono por error. Ya. Sigamos. Bueno, ¿qué nosotros podemos esperar del tipo de comida que podemos encontrar en esos dos entornos que están ahí? ¿Qué conclusión podemos sacar ahí? Comida rápida y ¿Ya? un restaurante más elaborado. Más elaborado. ¿Se fijan? Entonces, el mismo entorno de ambas imágenes, los dos prestan el mismo servicio, que es un servicio gastronómico. La diferencia está en que las propuestas de valor son diferentes y por lo tanto tienen que transmitir esa propuesta de valor en virtud del diseño de su entorno. En la imagen de la izquierda, sin duda, encontramos a un restaurante que está más orientado a una comida más elaborada, una comida más de carta, más de otro tipo de menú del restaurante. Y al costado nosotros lo encontramos como que es más bien de comida rápida, ¿no? Ahora, tampoco es el típico comida rápida, porque yo veo un lugar bastante decente, como ustedes pueden ver, es un lugar donde indica que hay limpieza, que hay orden, y que por lo tanto a mí me tiene que entregar la confianza que finalmente lo que me voy a consumir ahí es algo que es bueno, va a estar en buena calidad, la relación precio-calidad es buena. Sin duda no es como para que yo vaya ni a hacer el matrimonio a comer en el restaurante del lado derecho. Mi señora me pegaría, digamos, ¿no? O se enojaría conmigo. Esperaría que yo la llevara al restaurante de la izquierda, porque su propuesta de valor es distinta. Pero si yo estoy, por ejemplo, trabajando y paso por algún local como el de la derecha, seguramente puede ser un local en el cual yo me puedo sentar a comer algo, digamos, a la hora de almuerzo. Y tal como decía Cristian, tiene que ser algo que sea limpio, que sea ordenado, porque si eso estuviese todo cochino, si eso estuviese todo desordenado, con mala atención de público, yo no voy a entrar. Ahí ustedes pueden ver que en el entorno también están preocupados de que finalmente eso esté ordenado, esté limpio, porque su propuesta de valor es, si bien es cierto, es una comida más rápida, no es una comida gourmet, sí el servicio tiene que ser de excelencia, sí el servicio tiene que ser de un buen nivel. Y por lo tanto, nosotros podemos sacar esa conclusión de ahí. Son entornos distintos, son entornos diseñados de una forma diferente, pero que tienen que ver con justamente la propuesta de valor. El dueño del restaurante del lado, del restaurante de la foto de la derecha, jamás podría presentar, si va a entregar comida rápida, una imagen o un entorno como el que está a mano izquierda, porque estaría ajeno a su propuesta de valor. Entonces, los entornos, las evidencias físicas, por eso se llama physical evidence, la evidencia física del entorno en el cual se presta el servicio tiene que estar en sintonía con lo que nosotros finalmente entregamos en propuesta de valor.
Tenemos que tener ojo con algunas cosas que son importantes. Les dije, la temperatura, el volumen de la música, la limpieza de la tienda, los olores que tengan las tiendas, etc. Tenemos que preocuparnos y pensar siempre en el entorno también desde el punto de vista del cliente, de que sea fácil el servicio de parte del cliente. Y de repente encontramos que se cometen algunos errores. De repente las instrucciones al interior de la tienda no son adecuadas, o lo que pasa muchas veces es que se cambian la instrucción de los artículos. Uno de repente va al supermercado y no sé, cambian toda una góndola completa y la trasladan para otro lado, por decir algo, y uno se pierde. La otra vez tuve que pasar, andaba buscando, pasé al supermercado y me encontré con que lo que yo andaba buscando, que está en el sector de ferretería, que no es una ferretería exactamente, pero es para comprar algo puntual para la casa, me encontré que llegué a donde estaba habitualmente en el espacio, el pasillo donde estaban los productos y ya no estaban, había, no sé, galletas, cereales, y tuve que ir a donde la niña de estas informaciones, oye, ¿dónde está esto? No, que se cambió, está al comienzo de la tienda, ahora al otro lado, al final. Chuta. Entonces, cambian y eso complica. Otro que de repente uno va a un probador y no hay espejo del probador, no sé, hay un montón de cosas que finalmente pueden entrar a complicar. Entonces uno tiene que tiene que tener cuidado con estos aspectos porque si no, finalmente uno puede traducirse en una experiencia de cliente que no resulta agradable, ¿ya? Bueno, terminando con todo esto que significa finalmente el entorno, porque hemos visto ya todas las P y vimos por qué son importantes estas 3 P adicionales, estas 3 P que tienen que ver con servicios fundamentalmente, porque las 4 P eran muy básicas, pero se necesitan algo más. Porque cuando yo estoy en el mundo de servicio, el tema del personal de servicio es importante por la ventaja competitiva que puedo tener con el personal de servicio. El tema de procesos es importante porque con procesos yo puedo garantizar que se entregue un buen servicio. Tengo que tener control con respecto a cada una de las etapas en la cual se encuentra la prestación del servicio. Y el entorno de la P, de la Physical Evidence, porque es importante, porque también tangibiliza mi propuesta de valor y porque es donde yo entrego la experiencia de servicio al cliente. Entonces, tengo estas 3 P que tienen que ver con procesos, con el personal de entrega del servicio y con todo lo que significa el entorno de servicio, que hace que tengan que ser estudiadas, que hacen que tengan que ser analizadas y que tengan que ser aplicadas de una manera que antes no estaban, porque básicamente esto tiene que ver con algo que es la experiencia del cliente en el mundo del servicio. Y el mundo del servicio en ese sentido es bastante más complejo que en el mundo del producto, ¿ya? Y con eso daríamos por concluido el estudio del marketing mix de las 7P. Muchachos, Cristian, Tamara, que siempre participa, Gabriela, Iván, cuéntenme, ahí los invito a todos, obviamente, estoy recordando los que habitualmente siempre están participando y que hoy día estuvieron más bien calladitos. Cuéntenme, ¿dudas con respecto a estas 7P? ¿Dudas con respecto a la última que consideramos? ¿Queda amarrado todo? Por mi parte no hay duda, profe. Ya, muchas gracias, Tamara. Bueno, esas 7 P son con las cuales nosotros finalmente construimos un plan de negocio. Ahora, cualquier plan de negocio que nosotros construyamos, obviamente, en este caso no lo vamos a hacer así, porque no, pero sí ustedes cuando estén trabajando o cuando tengan que hacer, no sé, algún trabajo a futuro en la universidad, tienen que considerar esto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista monetario, ¿ya? Todo esto tiene que tener un resultado, y tiene que tener un resultado. No, yo no voy a hacer un plan de negocio y voy a fijar un producto para el mercado, ni voy a fijar todo lo que significa una estrategia de distribución, una estrategia de precios, si yo no soy capaz de llevarlo a si efectivamente es rentable desde el punto de vista económico. La evaluación técnica económica se tiene que hacer. Y hay que determinar siempre cuáles son las inversiones que voy a tener que incorporar. Hay que ver si tengo que tener activo fijo y cuál va a ser el nuevo activo fijo que puedo tener, cuál es el capital de trabajo que voy a incorporar, cuáles van a ser los ingresos operacionales, cuáles van a ser, por ejemplo, tengo que tomar una tasa de descuento, algo que todos ustedes me imagino que ya conocen en las evaluaciones de proyecto. La tasa de descuento es la tasa de la cual yo termino por evaluar un plan de negocio finalmente.
y yo eso lo voy a aplicar y lo voy a determinar de acuerdo a la experiencia que tengo dentro de la industria, de acuerdo a la experiencia o la tasa que tenga utilizada una empresa en forma determinada. Nosotros en general, yo la verdad que tengo hartos años ya de trabajo y en todas las empresas en las cuales termino haciendo este tipo de evaluaciones, las tasas de descuento siempre están entre un 12 y un 12 o 14%. ¿Por qué? Porque lo que me están invitando a decir, oye, tú tienes que evaluar esto de una manera con una tasa que sea relativamente exigente para que sea mucho más rentable realizar este proyecto que en vez de tener el costo alternativo de utilizar todo el dinero de este proyecto en una inversión dentro del mercado de capitales y me olvido. Si yo voy a estar haciendo un proyecto que significa un tema operacional, entonces tengo que buscar una tasa de descuento que finalmente me garantice de que mi flujo final de caja va a ser mucho más atractivo y por lo tanto hacer un proyecto más rentable que utilizar el dinero en un escenario alternativo. Todo plan de negocio finalmente con esta tasa de descuento utiliza entonces los indicadores de gestión como es el BAN, el TIR, el payback, etc. Entonces, yo lo que les quiero transmitir es que finalmente nosotros hacemos este plan de negocio donde hicimos todo el análisis externo, acuérdense de Pestel, Porter, qué sé yo, hicimos todo un análisis interno, todo lo que es FODA, o sea, hicimos un análisis del situacional del medio ambiente, nos lanzamos entonces a construir este plan de marketing y hacemos estas 7P, las construimos, pero esto finalmente tiene que, ese análisis, este plan de negocio, tiene que terminar finalmente con una evaluación técnica económica, aunque sea simple, pero tiene que terminar. Tenemos que estimar los ingresos y los ingresos futuros, tenemos que determinar una tasa de descuento, tenemos que determinar indicadores financieros, BANTI, payback, que me permitan finalmente garantizar que este plan de negocio, que parte desde un análisis situacional externo y pasa por un análisis situacional interno y aplicamos el marketing mix de la 7P, tengo que terminar por evaluarlo desde el punto de vista de una rentabilidad de parte del proyecto. ¿Ya? Son 20 para las 10, con esto yo prefiero dar por terminado la actividad del día de hoy. ¿Por qué? Porque la próxima que nos corresponde es la actividad de marketing digital, con la cual debiéramos partir. Entonces, yo lo que quiero avisarles a ustedes que el próximo jueves nosotros tenemos dos actividades, uno que es la entrega del taller, obviamente sé que varios ya han estado trabajando fuerte con Yesenia, algunos también me han mandado algunas consultas por correo y las hemos trabajado. Tenemos la entrega del taller y el día jueves tenemos la primera prueba solemne. Ya, ya está lista la prueba, ya la tengo con Julián, es un caso bien interesante de negocio, lo vamos a aplicar. Yo lo que quiero hacer el próximo jueves es tener probablemente tener una primera media hora de introducción al marketing digital para que todos los conozcamos, pues vayamos metiéndonos en la temática y posteriormente la prueba que va a estar levantada ese mismo día, la podamos revisar todos en conjunto, yo la voy a leer completa, vamos a leer las preguntas, vamos a aclarar dudas y nos vamos a quedar hasta el término de la clase desarrollando la prueba porque en el fondo va a poder ayudarlos y poder guiarlos. Lo que concordamos con Julián es que la prueba aparte la hacemos el día jueves, la levantamos el día jueves temprano en la mañana y ustedes la estarían entregando el domingo, ¿ya? El domingo a las 10 de la noche, ¿ya? Y el domingo la envían al correo de Yesenia y al mío, con copia de mí, finalmente quedamos con la prueba entregada. Pero la idea mía es el día jueves, entonces, hacer el inicio de lo que es marketing digital y posteriormente ya partir con la prueba leyéndola en conjunto, leyendo las preguntas, dándoles el contexto, orientándola a cómo deben contestar y finalmente que ustedes la puedan trabajar y quedarse conmigo durante todo ese momento para poder aclarar todas dudas o consultas que puedan tener. La verdad es que la prueba está hecha para que ustedes finalmente apliquen todo lo que hemos aprendido. No debiera irles mal, porque no tienen por qué, ¿ya? Y mi idea es que justamente más allá de una nota, es que seamos capaces de aplicar lo que hemos estado aprendiendo, ¿ya? Así que ese es el contexto en el cual estaríamos en nuestro trabajo el próximo jueves. ¿Dudas, consultas? Nadie, todos calladitos. Yo tengo una pregunta. ¿El taller hasta qué hora se puede entregar el día jueves? No, lo puedes entregar hasta las 10 de la noche. Ah, ya, gracias, profe. Sí, el taller lo entrega hasta las 10 de la noche. Voy a detener la grabación. Entonces,